Hola, hola, buenos días. No sé si ya se va a entrar a la siguiente hora. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Ya Buenos días, profesora. acaba de Buenos días. terminar la otra clase. Ok, ok, sí, muchas gracias. Sí, ok, pues muy buenos días. Deseando se encuentren bien. Sí, me avisaron así del ajuste de horario, pero ya estamos aquí. ¿Sí? Ok, voy a iniciar, ¿sí? La sesión del día de hoy. Eh, Anteriormente nos habíamos quedado en esta parte de, eh, de cómo funciona, ¿verdad? Cómo funciona nuestro cerebro, la amígdala, el cerebro triuno, etcétera, ¿no? Que es donde partimos, partimos de esta parte. A ver, denme un segundo, nada más dejen acomodo esta parte del audio. Ahora sí, ya, es que tenía aquí alguna situación de audio. Muy bien, pues bueno, para hacer el anclaje de lo que vimos la sesión pasada con lo del día de hoy, acuérdense en que partimos del autoconocimiento, ¿sí? ¿Qué es esta parte del autoconocimiento? Pues hablamos que lo decía Sócrates, el hombre más sabio es aquel que se conoce a sí mismo, ¿sí? Entonces íbamos a partir de esta parte, ¿sí? De conocernos, cómo funcionamos, cómo estamos, cómo nuestro cerebro triuno también conduce nuestras emociones, ¿sí? Cómo incluso puedo tener estas emociones primarias, secundarias, posteriormente sociales, que se van a ir vinculando, ¿verdad? Entonces nos vamos a pasar a la siguiente parte, ¿sí? Hago el anclaje para continuar con la siguiente sesión. La siguiente sesión voy a compartir mi presentación. Voy para allá. Y aquí está. Tú me indicas, me apoyas a saber que se mire. Bueno, de hecho apenas estoy abriendo la PPT. Ahí está. ¿Listo? Si se mira, ayúdame a decirme. Sí se Sí, ve. Sí, profesor. profesor. Sí. Y al igual, siempre con toda la invitación, si puedes ir abriendo tu pantalla, pues, digo, para irnos mirando, para saber que hay un receptor, emisor, y que podamos tener una comunicación bivalente, ¿verdad? La bivalencia es emisor, receptor, receptor, emisor, y que pues, aunque estemos tan lejos, ¿sí? Sabemos que estamos compartiendo, ¿verdad? Eh, Atención, memoria y aprendizaje eficiente. Esta es la sesión del día de hoy que vamos a estar compartiendo y que juega un papel muy importante porque tras saber y tras conocer, ¿sí? Cómo funciono, ¿sí? Cómo funcionamos cada uno de nosotros, nos va a permitir también saber qué sucede de repente, ¿sí? Cuando tiendo a olvidar, ¿sí? Incluso, quiero decirlo así, la memoria tiene dos funciones, recordar u olvidar. Y todo va a depender también cómo nosotros le demos este uso a esta USB que tienen recuerdos incluso recuerdos fetales desde que nosotros fuimos gestados en el vientre de la madre. Desde ahí
se surge la memoria, desde ahí se guarda toda la información en esta USB tan maravillosa que es del ser humano, ¿sí? Desde ahí se empieza a guardar, desde ahí se gestan todos los recuerdos. Déjame decirte como dato interesante, nos ha pasado que acá en el hospital, y vas a decir, y tal vez allá también ustedes lo han visualizado, compartido, acá ya se lleva un expediente, ¿sí? De la madre, incluso hasta si mamá, su hijo fue deseado, y tal vez de repente digas, ay, ¿por qué me pregunta eso, no? Si fue accidente o si fue deseado o no, porque desde ahí juega un papel muy importante, ¿sí? En el uso y la memoria de la gestión, ¿sí? Natal, ¿no? Entonces, ¿cómo desde ahí? ¿Por qué? Porque incluso, ¿sí? Todo eso va percibido en el ser humano y va resguardado toda esa información, ¿sí? Y te lo quería decir como dato porque de repente muchas mamás tienden a molestarse, a ofenderse, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver? ¿O por qué me pregunta todo esto? ¿Sí? Porque esto es muy importante incluso para el desarrollo, ¿sí? De gestal, también se le llama, y vaya el término, pero muchas veces se utiliza del producto, del bebé, etcétera, etcétera, vaya todos los términos que se usan, ¿sí? Pero también juega un papel muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso se va a resguardar la información de la memoria en el rechazo que se pudo haber tenido para ese pequeño. Y ese pequeño, teniendo una huella de rechazo desde su gestación, va a influir mucho también en él. No, a pesar de que Sigmund Freud decía que infancia era destino, nosotros tenemos la capacidad del ser humano de reeducarnos y de trabajar todo aquello que muchas veces, sin entender y redireccionar cuando muchas veces incluso fuimos nosotros gestados desde una forma que a lo mejor, pues con esa huella de rechazo, con esa situación de por qué soy tan llorón, por qué lloro demasiado, por qué soy así, por qué esto, todo eso tiene que ver, ¿sí? Tiene que ver incluso hasta en la forma de cómo soy, cómo fui gestado, cómo incluso tengo esos recuerdos resguardados dentro de mí, también tiene que ver. Pero bueno, ese era un dato que quería darlo a saber como para introducirnos en el tema. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Pues bueno, su servidora, la doctora Patricia Esquivel Carmona, ¿sí? Desde acá, desde la Ciudad de México, les saludo. Pues bueno, ¿qué es la atención? ¿Qué es la atención, compañeros, compañeras? Pues nos dicen, la atención es esa capacidad en el cerebro para enfocarnos en cierta información, ¿sí? Mientras ignoras otros estímulos, la atención se tiene concentrada, ¿sí? Es como un reflejo mental, ¿no? Ilumina aquello que consideramos importantes en ese momento, ¿no? Y de repente te llega así el feedback, ¿no? Y dices, ¡ah! Me acuerdo de esto, ¡ah! Me acuerdo del otro, ¿verdad? Sí, son esas sensaciones que incluso, compañeros, compañeras, hasta un olor, los sentidos, un olor me puede llevar hasta recuerdos. Ah, huele como cuando mi abuelita me preparaba esto, ¿no? Retoma tu atención, los sentidos, hasta tu olfato, ¿no? Entonces la atención es la capacidad que tiene el cerebro para enfocarte en cierta información mientras ignoramos otros estímulos, ¿sí? Y esto se le llama como el reflector mental, que va a iluminar todo aquello que consideramos importantes en este momento, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema que tiene la atención? Es que la atención tiene límites. Sí, el cerebro no puede procesar todo al mismo tiempo, por eso selecciona la información que para él es priorizante. Y esto va a ser muy importante, compañeros, para todos los ámbitos, hasta para el ámbito educativo, ¿sí? La capacidad de recepción,
de atención de una persona es de 50 minutos. Después se dispersa y se distrae, ¿sí? Y después me voy. Por eso, qué tan importante que la atención, compañeros, sea focalizada, ¿sí? Porque recuérdate, es un reflector mental, ¿sí? Ese reflector mental es, aquí estamos, ¿sí? Esa atención. Es como cuando le dices a tus estudiantes, si estás en el ámbito educativo o si estás en otro ámbito, atención, atenciones, regresen aquí, vamos a concentrarnos, ¿sí? Y la atención de repente se puede dispersar, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque imagínate cuando tú estás leyendo, ¿sí? Estás bien concentrado, puedes dispersar todos los sonidos. Pero a lo mejor cuando alguien menciona tu nombre, automáticamente volteas. ¿Qué está diciendo de mí? ¿Sí? O incluso el cerebro va a detectar algo relevante, algo que está sucediendo. ¿Sí? A ver, ¿de qué están hablando? A ver, mencionó algo que me interesa. A ver, ¿sí? Incluso tú ahorita, ¿sí? Puedes tener prendido, ¿sí? Tu monitor, tu móvil, puedes tenerlo encendido. Pero de repente la facilitadora dijo algo que llamara tu atención. Y es ahí donde volteas y dices, a ver, apagas todos tus pericos externos, todos tus ruidos externos, y sí lo llamo pericos porque son como tus ruidos, todos tus ruidos externos, apagas todo, ¿sí? Y te conectas con lo que el otro está diciendo o con lo que la otra está diciendo. Y ahí es cuando el reflector mental genera esa atención, ¿sí? Vamos a generar esa atención, ¿sí? O incluso puedes escuchar varios sonidos. Escuchas que están hablando, pero no pones atención en lo que estaban diciendo. Nada más escuchas sonidos, ¿sí? Pero si hay algo que tu reflector mental conecte, automáticamente volteas y dices, o incluso apagas los demás pericos y a ver, quiero escuchar esto. Esto sí me interesa. Entonces la atención es selectiva, por supuesto que es selectiva. Algo que realmente genere tu atención es lo que va a hacer que apagues todo y que tu reflector mental ilumine aquello que consideras importante en ese momento. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Eso es la atención, ¿sí? Ahora, la atención va a requerir energía mental. Porque requiere tu energía. Vamos, esto me interesa. Sí, incluso hasta te das para arriba, ¿no? Te das para arriba, vamos, esto sí. Y que incluso hay cosas que necesitabas escuchar o son de tu información, ¿sí? Y ahí es donde estás, ¿sí? Por eso es tan importante saber en qué momento necesito la atención, porque mi energía mental necesita la atención, ¿sí? Pero cuidado, porque entre más cansado estés y tengas estrés, más dificultad va a ser que tú te concentres o generes esa atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, tu atención requiere energía mental, ¿sí? La atención va a mejorar cuando hay interés, cuando hay descanso y cuando hay pocos distractores, ¿sí? Por ello, si necesito estar concentrado y atento, apagas todos tus pericos y distractores, ¿sí? Necesitas que tu cerebro haya tenido un buen descanso, ¿sí? Y que incluso estés sometido, tengas disminución de haber sido sometido a altos niveles de estrés y cansancio. Por eso necesito una mente descansada y despejada, ¿sí? Ok. Ahora, dijimos que la atención puede ser selectiva, por eso elegir qué tipo de estímulos atender. Ejemplos, escuchar a un amigo en un lugar con mucho ruido, pues tal vez no sea muy factible. Si vas a hacer una conversación que requiera toda la atención, quito esos estímulos que están en mi exterior para poderme conectar, ¿sí? Un ejemplo, cuando llega uno de mis pacientes al consultorio,
le pido que apague su móvil y que apague todo su distractor. Porque muchas veces están los mensajes, y no te concentras en lo que quieres hablar o que quieres trabajar, ¿sí? Otro ejemplo, estás en un aula de clases y hay muchos distractores porque están ensayando la salida de sexto, están ensayando esto, los chicos están distraídos. Entonces necesitas hacerles un ejercicio para que los concentres y los traigas aquí. Un ejercicio de activación donde sea un ejercicio de concentración para poder predisponer tu clase y prepararlos para que se concentren en el aquí, en el ahora y en el momento que vas a trabajar con ellos. Y tener bien presente, ¿sí? Que todo este trabajo que vayas a hacer con ellos, ¿a quién va dirigido? A niños, jóvenes de preparatoria, de media superior, de superior, universitarios, porque obviamente van a ser diferente la concentración y atención que tenga cada uno de ellos. Acuérdate, hay personas que tienen, y también niños tienen su mente chango. ¿Qué es la mente chango? Pues brinca, brinca. Ahora estoy en esto, ahora ya estoy en esto, ahora ya estoy en esto. No se concentran. Por eso necesitamos también tener esas herramientas. Cuando llega un paciente aquí, ¿sí? Hago un ejercicio para hacerlo que se concentre y regresarlo aquí. Ya llegó al consultorio, ya estás aquí, dispersa todo y lo ayuda a prepararlo para que ya estás aquí. Muchas veces cuando estoy en el aula con mis estudiantes de preparatoria, ¿sí? Acaban de terminar una clase y lo regreso para concentrarse aquí. A ver, ya olvidamos esto, regreso y hago una actividad, ya sea activación, relajación o concentración, dependiendo lo que necesite mi estudiante, ¿sí? Si vienen saliendo de la clase de matemáticas, bueno, los leo, primero leo a mis estudiantes. Están fastidiados, están cansados, no han ido al sanitario, bla, 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 y veo qué es lo que necesita y dependiendo de eso es lo que voy a generar para que puedan tener esa atención. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Paso a lo siguiente. ¿Sí? Una atención selectiva. Elegir estímulos para atender. Escuchar a un amigo que dijimos bien. Ahora, una atención dividida. Intentar hacer varias tareas a la vez. Aquí puede parecer un problema. Sin embargo, ojo, no sé si les ha pasado, digo, de acuerdo a COMS, que nos dice que existen diferentes 11 tipos de estilos de aprendizaje. Muchas veces nos quedamos en el auditivo, visual, ¿sí? Y kinestésico. Obviamente, esos estilos de aprendizaje requieren también atención, pero también hay veces que la atención puede ser dividida. Hoy por hoy, a nuestra nueva generación, y de acuerdo a esta taxonomía generacional que son jóvenes Z, ¿sí? Totalmente centennials, muchos de nuestros estudiantes nos podemos encontrar, ¿sí? Que ellos son toda una mezcla, ¿verdad? Porque ya no nada más nos quedamos en auditivo, visual y kinestésico. Nos damos cuenta que los chicos también pueden estar con el auricular y también pueden estar concentrados haciendo su actividad. Muchos que somos, a lo mejor, no, yo necesito apagar todo para que mi atención nada más esté dedicada en esto, ¿sí? Va a depender, porque también hay atención dividida. Intentas hacer varias tareas a la vez. Aquí parece un problema porque las multitareas ni se hacen bien, medio se hacen. Como por ejemplo ahorita, tú puedes estar aquí en la sesión o en la clase del día de hoy, pero a la vez estás contestando, a la vez estás haciendo esto, a la vez estás revisando el desayuno, a la vez estás picando esto, ¿sí? Ojo, la vida que tenemos hoy, tan acelerada y tan demandante, tal vez, ¿sí? Ojo con eso, tal vez de repente nos pide, ¿sí? Que tengamos que estar en todo, pero hay veces que tenemos que parar. Y no quiero medio estar en esto, medio en el otro, medio en aquello.
quiero estar totalmente conectado en esto. Y si estamos totalmente conectados en esto, tal vez nuestra memoria, nuestra atención, ¿sí?, se vea mayormente esforzada y conectada. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? ¿Cómo escuchan hasta aquí? Por ejemplo, ahorita, yo escucho que alguien está hablando fuera de mi consultorio y eso me quita la atención, ¿sí? De repente escucho que alguien me está hablando por este lado y corta mi atención. ¿Qué es lo que yo hago? A ver, voy a dejar de compartir para mirarte, ¿sí? Ok, ok, a ver. ¿Todos estamos acá? ¿Listo? Sí, sí puedo visualizar. Ya dice él, te miro. Sí, Miguel, te miro. Ok. Muchas veces, muchas veces sucede, compañeros, compañeras, que de repente cuando te mueven algo que tú ya tienes programado, ¿sí? Te distrae y te quita que dejes de estarte concentrado. Por ejemplo, yo ahorita escuchaba que fuera de mi consultorio estaban hablando. Escuché que alguien abrió mi puerta. Cuando su servidora, soy no quiero decir cuadrada, pero también estoy predispuesta cuando algo te mueve, ¿no? O sea, cuando te mueves. Pero a mí me gusta, cuando estoy en una clase, me gusta estar concentrada, toda mi atención a la clase, toda. No me gustan los distractores, ¿sí? Porque me encanta dar el 100 en mis clases, me encanta, ¿sí? Y cuando de repente esos distractores, ¿sí?, me desubican y trato de regresar otra vez a concentrarme y a poner toda mi atención, ¿sí? De repente tienes ya organizado tu sesión, tu plan y todo. De repente se mueve y eso también, sé que tengo que improvisar y moverme también, pero me gusta más ser una persona planeada que improvisada. No sé si te pasa cuando tú ya tienes tu agenda organizada y de repente te mueve tu atención, mueve todo lo que tienes que hacer. Entonces, por ello la importancia, ¿verdad?, de ir organizando. Por ejemplo, cuando estoy en el consultorio, no me gustan los distractores, porque me gusta estar al 100% con mi paciente. Mi atención es total. Desconecto todo para conectarme con la otra persona. Y conectarme con la otra persona es de una manera genuina. Es, por ejemplo, cuando tú estás poniéndole atención a tu hijo, tu hija, tu adolescente, ¿sí? No puedes decirle, sí, te escucho, estoy atento. Mientras tú estás cocinando, mientras tú estás viendo el celular, mientras tú estás viendo otras cosas, otros distractores. La otra persona, ¿sí?, que es el receptor, el mensaje que le estás dando es, no es cierto, no estás poniéndome atención, porque poner atención es todos tus sentidos, concentrarte en la otra persona. Y si tú le pones todos tus sentidos, es que te conectas con el otro. Y al conectarlo con el otro, decía Martin Buber, ¿sí?, es el yo, el tú, crean un nosotros. Y el crear un nosotros es crear comunidad. ¿Por qué? Porque me estoy conectando y toda mi atención va directamente a ti, ¿sí? Entonces, por ello, qué tan importante, compañeros, que la atención la tengamos bien focalizada y seleccionada, ¿sí? Y si en estos 50 minutos, un ejemplo, acá, por ejemplo, en la universidad o en la preparatoria o en los posgrados, las clases son de 1 hora o de 50 minutos. Pero en esos 50 minutos tratas de que el receptor, ¿sí?, tenga toda su atención y esté concentrado y que tratemos de dispersar todos esos distractores. Acá yo le llamo en psicología pericos externos. Los pericos externos son todos esos ruidos como, ay, tengo que marcarle a este, no le pagué a los frijoles, ay, tengo que cocinar, ay, no lleve el carro, ay, no lleve. Son todos tus ruidos que evitan que te concentres para estar al 100, ¿sí? Y sé también, compañeros, compañeras, que la vida actual muchas veces nos exige que estemos en todo, ¿sí? Y forzamos a nuestro cerebro, a nuestra memoria, ¿sí? Lo forzamos para que tenga que estar en todo.
¿sí? Y de repente podemos tener un cansancio mental. Y ese cansancio mental tiene mucho más agotamiento que haber hecho cardio durante 1 hora, ¿eh? O haber corrido tus 3 kilómetros diarios. De verdad tiene mayor cansancio y puede tener, de repente tendemos a olvidar las cosas. ¿Y cómo se olvidan las cosas? Cuidado con eso, porque dije al inicio de la sesión, la memoria tiene 2 connotaciones, o recuerdo u olvido. Y se puede ir la memoria, ¿sí? Todo se puede ir almacenándose hasta llegar el momento que lo olvido. Aunque ya está aquí, ya está resguardado, pero se olvida, ¿sí? Y al olvidarse, ¿sí? De repente, tus recuerdos es que ya no viví eso. No me acuerdo haberlo vivido, ¿sí? Pero ok, vamos a seguirle avanzando, ¿vale? Hasta aquí, compañeros, compañeras, ¿cómo vamos? ¿Ok? Nicole me dice que ok, me pone ahí el pulgar. Ok, vale, vamos. Ahorita ya les voy a dar el micro para que también compartamos, ¿sí? Hagamos Vivalencia. Ok, voy con la PPT. Otra vez, comparto pantalla. Compartir. Y compartir. Acá estoy. Por ello, avanzo. Ok, ahí está. Distracciones y multitareas, pues es lo que estoy aquí conversando, ¿no? Estas distracciones y multitareas, ¿sí? ¿Qué pasa con esas distracciones? ¿Sí? Cualquier estímulo que interrumpe el enfoque. Puede ser, y lo sabemos, el celular, notificaciones, pensamientos, ruido, cansancio, ansiedad, ¿sí? Todo esto son distracciones y que sabemos que de acuerdo, y lo mencioné hace un momento, esta taxonomía generacional que vivimos hoy por hoy, ¿sí? Nos tiene repletos de multidistracciones, multitareas, ¿no? Donde queremos hacer todo al mismo tiempo, ¿sí? Y que pareciera que es algo, que esta segregación de adrenalina lo dejo todo para la última hora, ¿no? Pareciera que esta adicción a esta adrenalina de que al cuarto para la hora, o sea, tengo todo el tiempo y pareciera que, ahorita todavía tengo tiempo, pero pareciera que me gusta sentir esa dopamina de, ya casi es la hora, y empiezo a saturarme de distracciones, multitareas, y de repente se me olvidó esto, no me traje el lunch, se me olvidó aquello, pero porque a tu memoria, a tu atención, ¿sí? La dejas hasta el último, ¿no? Todo quieres que sea de repente al último, ¿no? Ese celular, notificaciones, pensamientos, ruidos, cansancios, ansiedad, ¿sí? Cada interrupción, fíjate cómo es muy importante esto que voy a mencionarte, ¿no? Eh, cada interrupción, cada cambio te consume energía, te va a consumir energía, ¿sí? Por ejemplo, cada multitarea o distracción te va a reducir esta energía y va a reducir tu comprensión, ¿sí? Aumenta tu tiempo de estudio, en este caso, disminuye la memoria, porque tantas cosas que tenía ya ni me acuerdo. ¿Y en qué estaba? ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estábamos diciendo? ¿Sí? Todos estos lapsos que vienen, estos flachazos, todas estas distracciones van a disminuir tu memoria, van a disminuir tu energía. Y acuérdate que al inicio dijimos que la atención requiere una energía mental, pero si tú la disminuyes con todos estos distractores, ¿sí? Vas a tender a que se te olvide las cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Estas multitareas, ¿no? El gran mito, muchas personas creen que pueden hacer varias tareas al mismo tiempo, pero el cerebro realmente alterna rápidamente entre tareas. Cada cambio consume energía y al grado que debemos de tener de repente, dices, la agenda, ¿sí? Porque dijimos que la memoria tiene 2 connotaciones, o recuerdo y olvido. Entonces tengo que empezar a hacer anotación.
¿sí? Anotación, anotación, anotación. Y va a llegar un momento que vamos a llegar a utilizar nuevamente el lápiz. Quien todavía lo usamos, pues ponte la estrellita, porque al momento de que tú haces esta parte de ser escribano, ¿sí? De escribir, ¿sí? Refuerzas tu atención, tu amígdala, ¿sí? ¿Sí? Que es la que está atenta o se dispersa, acuérdate que dije la sesión pasada, o está secuestrada por pensamientos de miedo, distractores, obviamente no va a estar destapada, no va a estar atenta, ¿sí? Entonces, ¿qué requieres? Que esté aquí. Si tú escribes, ejercitas a tu tálamo, ejercitas la neocórtex, vas a ejercitar todo y cada una de las funciones al ser escribano y vas a tender a recordar las cosas, ¿sí? Por ello, la importancia, compañeros, la importancia, ¿sí? No satures tu atención, no satures tu cerebro, ¿sí? Ya que realmente necesita atención y y él va a ser alternar. Su función va a alternar, no va a parar. Él va a alternar una, otra, una, otra, una, otra. Imagínate, ayúdame a hacer este ejercicio, ¿sí? A ver, 1A, 2B, 3C, 4D. A ver, dale este proceso a la atención. ¿Lograrás hacer todo el alfabeto? ¿Sí? ¿Numeras y lograrás hacer el alfabeto? ¿Sí o no? Al mismo tiempo. Acuérdate. 1A, 2B, 3C, 4D. Y así sucesivamente. Va a ir alternando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cerebro va a ir cambiando constantemente. Pero ¿será fácil, compañeros? ¿Tú crees que cuando llegues a la F habrás sabido qué número seguía o te causará trabajo? A ver, ¿quién quiere abrir su micrófono? Cuesta trabajo, profesora, ¿Por qué? ¿Por qué crees que cuesta? porque estamos haciendo dos actividades a la vez. Y estás esforzándolo y llega un momento que algo se te va a olvidar, ¿cierto o no? Exacto. Porque después tuve que regresar entonces al alfabeto para recordarle el número. Exacto. Y luego de repente, deja de eso, de repente dices, A, B, C, D, F, G, H, I, J, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y se me olvida. Claro, de repente, ¿y en qué número voy? También se me olvida, ¿verdad? Sí, gracias por abrir tu micro, porque también nos ayuda a escuchar ahora otra voz, ¿sí? Ok, tipos de memoria, ¿sí? Los tipos de memoria, ¿sí? Es memoria a corto plazo, ¿sí? Guarda información temporalmente, dura segundos, minutos, capacidad limitada y es fácil de perder, ¿sí? Recordar un número telefónico antes de mandarlo. Y eso es algo que también ya nos hemos limitado de acuerdo al uso de la tecnología, del uso del celular, ¿sí? La memoria a largo plazo. Almacena información durante mucho tiempo, conocimientos, experiencias, habilidades, ¿sí? Recordar andar en bicicleta, aprender cosas que habías dejado de hacer, ¿sí? Por ahí decían recordar es vivir, claro, porque hay cosas que también he dejado de hacer, ¿sí? ¿Cómo se aprende realmente? Fíjate, en los tipos de memoria, el aprendizaje ocurre cuando la información pasa de corto a largo plazo. ¿Y cómo lo hacemos? Con repetición, práctica, con significado, con descanso, ¿verdad? ¿Sí? Memoria corta, ¿sí? Memoria largo, fíjate, es como decir, memoria a corto plazo es escritorio de trabajo. Memoria a largo plazo es la biblioteca. Si no organizamos ni usamos la información, desaparece en el escritorio, ¿sí? Pero queremos que se esté la memoria a largo plazo, que sea retomada cuando la necesite, ¿sí? Pero necesitamos constantemente estarla ejercitando, ¿sí? Para que se quede. ¿Por qué crees que mencioné el anclaje? Y tú lo sabes, si estás en el ámbito educativo, tú lo sabes, ¿sí? ¿Qué es lo que tú pretendes? Que lo que se vio el día de hoy, el tema que se vio el día de hoy, se vuelva a recordar. Porque muchas veces estás en el aula y vuelves a hablar ese tema y ya se les olvidó. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Y no nada más los estudiantes, también lo necesitamos todas las personas. Repasar. Repasar para que esto se quede a largo plazo. ¿Sí?
combatir estas enfermedades degenerativas del cerebro cuando se enferman y se apagan, el Alzheimer, ¿no? Que necesitamos que el mismo ser humano utilice su cerebro, que no deje que se apague, ¿sí? ¿Y cómo lo usamos? Ejercitándolo. El mismo cerebro es como cuando te ejercitas, cuando haces el cardio, cuando vas a correr, cuando vas... Necesitamos, incluso si lo menciono así, hasta el mismo cuerpo tiene su memoria de que no has hecho ejercicio, ¿sí? Y ¿qué empieza a hacer? Empieza a perder esa elasticidad, flexibilidad, etcétera. Entonces, la USB, la memoria, necesita ser ejercitada y necesita ir recordando y necesita de ello. ¿Por qué crees que de repente nuestros adultos mayores, para ellos es recordar, es vivir? ¿Sí? Recordar lo que vivieron es hacer presente todos esos momentos significativos para ellos, ¿sí? Y eso te permite, ahí lo recordando, pero ¿cómo lo ejercito? ¿Sí? Pues obviamente, problemas matemáticos complejos, ¿sí? Rompecabezas de más de 1000 piezas, ponla a trabajar, vamos a trabajar juegos, ajedrez, ¿sí? Ponerlo a trabajar, leer constantemente, es ejercitar nuestro cerebro. Y regresa a tener esa capacidad de atención y que la memoria empiece a ejercitar, ¿sí? Ejercitar. Porque cuidado, sí, acuérdate cómo vimos la semana pasada, cuando las emociones se trabajan en una connotación negativa. Ahora, ¿cómo el cerebro, la mente, puede estar generándose telarañas mentales? ¿Sí? Cuando sobrepienso cosas, que de repente mi cerebro lo saturo. Literalmente lo saturo y es como hacer esas telarañas que no permiten hiperventilar y que únicamente estoy pensando cosas negativas, con una connotación negativa, ¿sí? Y lejos de eso saturo que ya hasta ni me acuerdo de cosas. Cuando vas a hacer un examen, es como por ejemplo, cuando voy a hacer el examen, estudié y todo, y de repente mi miedo se satura, mi presión, mi estrés y todo, y se me olvidó todo aquello que había estudiado, ¿sí? Porque no logro hiperventilar. Hiperventilar es oxigena tu cerebro, respira, dale descanso, dale sus pausas, dale lo que necesite. Y para que otra vez tu atención, ¿sí?, se concentre y la memoria resguarde la información, porque ojo, la atención va de la mano con la memoria. Y a su vez con todo aquello que tú reproduzcas a la acción, ¿sí? Llámesele aprendizaje, ¿sí? Y tú lo vas a ir retomando, ¿sí? Retoma estas palabras que son totalmente piagetianas. Asimilo, acomodo, reproduzco, ¿sí? Y tu asimilación que decía Jean Piaget, ¿sí? En el ámbito educativo, no lo hace en el educativo, ¿sí? Es cómo concentro y cómo atiendo lo que quiero comprender, ¿sí? Ahora, ¿qué es la neuroplasticidad? ¿Sí? Esto es algo muy importante que vamos a saber, porque cómo funciona, ¿sí? Es la capacidad del cerebro para combinar para cambiar y adaptarse, ¿sí? Cada vez que aprendemos, se crean conexiones neuronales. Algunas conexiones se fortalecen, otras se debilitan, ¿sí? Otras se van a debilitar. Por eso, acuérdate, ya no. Se me olvidó lo que vi la vez pasada, se me olvidó esto, porque tal vez no lo hice significativo y tal vez, ¿sí? Esta capacidad del cerebro para combinar y adaptarse es tal vez también para hacerlo significativo, estas conexiones neuronales, ¿sí? Y lo que quiero es que se fortalezcan. ¿Cómo se van a fortalecerlos? Haciendo la conexión con algo que tal vez ya viví y lo relaciono, lo asimilo, lo asocio y lo conecto, ¿no? Entonces, qué maravilloso funciona la idea central. El cerebro no es fijo. Acuérdate. Sí, la idea central es que el cerebro no es fijo. Puede mejorar con prácticas constantes, se adapta y va mejorando y va obteniendo. Cuando hacemos esto del proceso metacognitivo, ¿te acuerdas? ¿Sí? Metacognitivo es lo cognitivo, es lo que voy aprendiendo.
lo que va resguardando mi cerebro. Metacognitivo es cómo aprendí a multiplicar. Un ejemplo, cómo aprendí a multiplicar. Ahora, eso que aprendiste, ¿cómo lo llevas a una ecuación? Y eso que aprendiste a una ecuación, ¿cómo lo llevas a otro nivel? ¿Y cómo lo llevas a otro nivel? Así, este es un ejemplo de cómo vamos a ir conectando, ¿sí? Nuestro cerebro no es fijo, entonces, ¿cómo se conecta, ¿sí? Con otra información, conexiones neuronales, y con otra, y con otra, y con otra, y con otra. Y así, a su vez, hace todo un conocimiento y genera y procesa y dice, ok, entonces ya sé cómo hacer la ecuación de primer nivel, de segundo nivel, y ya se hace como esto, ya sé hacer esto, y empieza a hacer esas conexiones, ¿sí? Por ejemplo, cuando aprendes una nueva habilidad, esta actividad nueva, cuesta mucho, después se vuelve automática. Y esto ocurre porque las conexiones se van fortaleciendo. Cuando aprendes un idioma, cuando tocas un instrumento, cuando aprendes a programar, a conducir, ¿sí? Las neuronas se activan juntas, se conectan juntas. Esto es la neuroplasticidad. Hacen su conexión. Incluso ahorita que estoy narrándote esto, estás conectando y dices, es cierto, como cuando aprendí, ¿sí? Andar en bicicleta, después cuando aprendí a la moto, después cuando aprendí a esto y así sucesivamente, ¿no? Empiezas a hacer las conexiones, ¿sí? ¿Cómo ves? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vale? Ok, ahí está. Ahora voy al siguiente. Repetición espaciada, ¿sí? La repetición espaciada va a ser esta referencia conscientes. Es repetición espaciada, consciente y consistente. Es repasar información en intervalos de tiempo, ¿sí? ¿Y por qué va a funcionar esto? ¿Para qué le vamos a dar este trabajo al cerebro? El cerebro, te lo dije al inicio, su connotación es recordar u olvidar. Así es que puedo olvidar. Si repasas justo antes de olvidar, vas a fortalecer la memoria, ¿sí? Si vas a repasar antes de que se vaya a resguardarse toda la información hasta lo último, puedes hacer algo, le das una repasada. ¿Y cómo hacemos? Muchas personas lo que hacemos somos de apuntes, sus servidores de apuntes, notitas, palabras claves, mnemotecnias, anoto, anoto, anoto. Cuando le vuelvo a dar otra repasada o recordar mis apuntes, recuerdo lo que dijo. Es cierto. Entonces, mis repeticiones espaciadas ayudan muchísimo. Día 1, día 2, día 7 y vuelvo. ¿Sí? Y le damos el repaso para que no se me olvide. ¿Sí? Esto es recordar y no se me olvide. ¿Sí? Estudiar 5 horas antes del examen a estudiar 30 minutos durante varios días. Es más eficiente estudiar 30 minutos durante varios días. Poco eficiente si tú estudias y te saturas antes del examen, porque estás saturando, ¿sí? Hay personas que todavía tienen ese mal hábito de decir, voy a estudiar antes, ya, lo que aprendiste bien, ya se resguardó. Pero si tú estudias 30 minutos durante varios días, ¿sí? Acuérdate, neuroplasticidad, le vas dando espacio a que resguarde. Es como cuando aprendiste a cantar una canción, la cantas, la cantas, la cantas, la cantas. Ok, después ya automáticamente ya está haces la cantada, ¿no? Ahí vas. Pero esa es la forma tan importante. No satures tu memoria, tu USB, tu atención, no la satures, sino ve practicando. Y esto se le llama repetición espaciada. Cada repaso va a fortalecer la conexión neuronal, ¿sí? ¿Y qué beneficios nos va a dar? Mejoras la memoria a largo plazo, ¿sí? Esto es algo bien importante, ¿sí? Y que esto incluso hasta nuestra vida adulta, acuérdate que estudios recientes, personas muy jóvenes, están teniendo esta enfermedad del cerebro que tiende a olvidarse, el Alzheimer, a temprana edad, porque el ser humano está dejando de pensar, de usarlo, de recordarlo, de trabajarlo, ¿sí?
Y es lo que necesitamos, una memoria que sea, que constantemente se esté ejercitando, ¿sí? Ahora, también reduces, fíjate, si tú haces esto de la repetición espaciada, vas a reducir tu tiempo de estudio, disminuyes estrés antes de exámenes, y bueno, es una herramienta, ¿no? Es el flachazo, ¿no? El feedback, ¿no? ¿Sí? Entonces, puedes realizar incluso hasta resúmenes muy rápidos, estás ejercitando, ¿sí? Entonces, acuérdate, repetición espaciada, esta va a ser una excelente herramienta. Práctica activa. ¿Qué es la práctica activa, no? Consiste en obligar al cerebro a recordar información, ¿no? A mí me pasa de repente cuando estoy en la clase de filosofía, que ya les había mencionado, que mi formación base, soy licenciada en filosofía, ¿sí? Y de repente estoy tan inspirada, a lo mejor en el Renacimiento, y de repente, a ver, esperen, déjenme acuerdo cómo se llama este filósofo que, no sé, quien creó el heliocentrismo, ¿no? Y de repente hago así esta pausa de, a ver, es como, memoria, ven a mí, ¿sí? Y de repente, sí, Nicolás Copérnico, ¿no? Y empiezo. Pero efectivamente, por qué trato de que mi memoria trate de estar así conectando y haciendo conexiones? Tratar de estar leyendo constante, ¿sí? Repasando, estudiando, ¿sí? Esto nos va a ayudar incluso a darnos más seguridad cuando nos paremos frente a nuestros grupos, frente a la cámara y todo, porque sabes de lo que estás hablando y te da seguridad y es parte de nuestro autoconocimiento porque sé de lo que estoy hablando, ¿sí? He estudiado, formo parte, entonces te paras frente a donde estés y eso te ayuda a tener la seguridad, ¿sí? De lo que sabes, de lo que estás analizando, incluso de tu cátedra, ¿sí? Y eso a su vez al estudiante le generas atención. ¿Por qué? Porque dice, sabe de lo que está hablando, ¿de acuerdo? Ok, vale. Bueno, esto es un ejemplo, no quiero, dirían acá, irme a la cocina. Ok, ahora, práctica activa. Aprendemos más cuando intentamos recordar que cuando solo lo releemos. Si tú estás aquí y estás todo el tiempo leyendo, o incluso les digo a los muchachos, estás dando una exposición y pasas enfrente y te pasas leyendo todo, eso nada más es releer, ¿sale? Y lo que no queremos es releer, queremos que reproduzcas toda la información que está en esta USB y la puedas externar. Asimilo, acomodo y reproduzco, ¿sí? Ok, ahora, vamos al siguiente. ¿Qué ejemplos son en la práctica activa? ¿Sí? ¿Qué te puede ayudar? ¿Sí? Leer un tema 5 veces parece útil, pero el aprendizaje mejora cuando haces preguntas, explicas el tema, resuelves los ejercicios, practicas sin mirar apuntes, incluso hasta te miras en el espejo, te grabas también, ¿sí? Y eso ayuda. ¿Por qué? Porque el cerebro fortalece las rutas de recuperación de información y las conectas, ¿sí? Con lo que tú ya sabes, incluso con el conocimiento previo que se tiene, lo conectas, ¿sí? Y al momento de reproducirlo, esto ayuda a que tu cerebro fortalezca lo acabo de decir, esas rutas de recuperación de información, ¿sí? Ahora, técnicas, ¿sí? Es importante, compañeros, que siempre tengas un descanso estratégico, ¿sí? El descanso no es perder el tiempo, es una parte fundamental. Hay un autor que me gusta y si lo quieren anotar, y a lo mejor ya lo han de conocer, es Byung-Chul Han. Byung-Chul Han habla de las sociedades del cansancio, es un surcoreano, es un filósofo que todavía es posmodernista, y él nos habla de las sociedades del cansancio, que la sociedad hoy nos exige, que pareciera que nos exige que tengamos todo, multiposgrados, multi-esto, aquello, y no hemos tenido un descanso. Se llama sociedades del cansancio, estamos súper saturados.
Y nos han dicho que si tú eres eficiente, debes de que tu mente esté cansada totalmente, ¿no? Si no, no eres eficiente. Y no, ojalá tengan la oportunidad de leer ese libro, está maravilloso, o lean algo de Chulhan, ¿sí? Nos dicen, hay que aprender también a saber descansar. Y saber descansar es apagar todos tus pericos externos y conectarte contigo y darle un descanso a tu cerebro, ¿sí? Estamos acostumbrados a toda esa saturación. De repente, hasta aléjate del celular, haz un descanso estratégico. Y esos descansos estratégicos no es perder el tiempo, es una parte fundamental del rendimiento mental, ¿sí? Le das este beneficio. Ahora, consejos prácticos para estudiar mejor, ¿sí? Estudia en bloques cortos, elimina notificaciones, usa práctica activa, hacer repasos espaciados, explicar temas en voz alta, ¿sí? Para mejorar tu atención, ¿sí? Trabajar en un solo objetivo, usa temporizadores, tener descansos frecuentes, evita multitareas, ¿sí? Para evitar fatiga mental, dormir lo suficiente, hidratarte, moverse durante pausas, lo que te decía, esas pausas activas, ¿sí? Si va a ser una pausa de relajación, de concentración o de movimiento, nos ayuda muchísimo, ¿sí? Ahora, evitar esas fatigas mentales nos va a ayudar, ¿sí? Para ello, no depende de estudiar más tiempo, sino de usar esas estrategias compatibles, cómo funciona el cerebro, ¿sí? Cuando entendemos cómo funciona la atención, la memoria y cómo aprende el cerebro, podemos estudiar mejor, trabajar más eficiente y reducir los desgastes mentales. Sé, compañeros, ¿sí? Sé, voy a mirarte, voy a dejar de compartir. Sé que las exigencias del mundo actual que tenemos, me queda claro que estamos sobresaturados, ¿sí? Esa sociedad del cansancio, donde nos exigen constantemente, ¿sí? Nos exigen constantemente estar, um, haz esto, haz el otro, haz aquello, haz aquello, haz aquello. Pareciera que teníamos que estar en todo. Esto a la larga va a evitar va incluso, perdón, a saturar nuestro cerebro y de repente vamos a olvidar esto, olvidar aquello, ¿sí? Nuestra memoria puede ser que incluso nuestro cerebro se enferme, ¿sí? ¿Y cómo se va a enfermar a temprana edad? Olvidar las cosas, ¿sí? Incluso a tener un cansancio mental y un agotamiento mental, que lejos de todo voy a olvidar las cosas que tenía que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, por ello, es tan importante, compañeros, compañeras, para ir cerrando, ¿sí? Es muy importante que tengamos presente, ¿sí? Que tengamos presente estos descansos, saber cómo la neuroplasticidad debe de estar conectada con nosotros mismos, ¿sí? Es muy, muy importante, ¿sí? Y la importancia de regresar a nosotros. Y así como sé cómo funciona mi cerebro, es muy importante saber qué es lo que necesitamos. Un descanso, ¿sí? Pero cerebral. Dejar de pensar y saturar con tantas cosas. Por eso la sesión que viene es cómo ayudar a la disminución del estrés. La sesión 1 fue, ya sé cómo funciona mi cerebro, ¿sí? Cerebro triuno, la neocórtex, ¿sí? Cerebro reptiliano, sistema límbico, ¿sí? ¿Cómo funciona? La sesión del día de hoy es la atención, es la memoria, ¿sí? Y ahora, ¿cómo sé que la neuroplasticidad juega un papel muy importante, compañeros, en la atención? Y que ya que la atención tiene una función, ¿sí? Y la memoria de recordar u olvidar, ¿sí? Tratemos de recordar, incluso aquello que no queremos recordar, también es aprendizaje, ¿sí? Porque muchas veces lo mandamos a un almacén lejano
donde no quiero recordar y para mí es mejor ni me acuerdo, ¿sí? Y lo que pretendemos es que la memoria se vuelva a largo plazo. La sesión que viene, para dentro de 8 días, estaré desde las 8, de 8 a 9, esta vez hubo ahí unos cambios de última hora, pero la sesión que viene estaré hora México de 7 a 8, hora Panamá de 8 a 9. Ahorita para nosotros acá en México van a ser las 9 de la mañana. Entonces me conviene a mí más mi horario que manejamos, ¿sí? De 7 a 8 y ustedes de 8 a 9, ¿sí? Entonces nos veremos en el siguiente horario de 8 a 9, hora Panamá, hora México, 7 a 8, ¿sí? Y estaremos hablando, compañeros y compañeras, ahora, entonces, ¿cómo trabajo el estrés? ¿Sí? ¿Cómo de repente me dicen que deje colgado todos mis problemas? ¿Cómo se hace eso? No se puede hacer, pero sí puedo empezar a trabajar de otra forma, ¿sí? Y que estaremos viéndolo en la siguiente sesión. Hasta aquí, compañeros, compañeras. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te vas en esta sesión? 2, 3 personitas. Yaricel llamando su pulgar. ¿Alguien más que quiera abrir su micro para cerrar? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, bastante contento por la información que nos ha brindado, ya que podemos de pronto en nuestro entorno seguir aplicando nuevos métodos de enseñanza y así para nuestros estudiantes, pues. Así es, Jorge. Muchas gracias. Me gustó escucharlos. La siguiente sesión les voy a dar mucho rato el micrófono también a ustedes, ¿vale? Pues cuídate mucho, que estén muy bien a todos. Excelente día y un abrazo desde acá de México. Que tengan